Hablaremos hoy de Tales de Mileto. Sí. Bueno, Tales de Mileto, desde luego, se ha hecho famoso en virtud del teorema, que es casi una preparación del teorema de Pitágoras. Tanto que para demostrar el teorema de Pitágoras es necesario haber pasado por el teorema de Tales. Si el teorema de Tales es falso, pues entonces todo el mundo sobre el que descansan nuestras convicciones es una falsedad. Empezando por el teorema de Pitágoras, que es el siguiente. Pero Tales fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia y por tal motivo vale que hablemos de él en este programa o en lo que sea, ¿no? Nació en Mileto, Tales de Mileto, como su nombre parece indicarlo. Mileto no quedaba en Grecia, o no queda por lo menos en lo que ahora es Grecia. Ajá. Sino que quedaba en lo que antes era Grecia, que era Turquía. Las islas y aún los territorios del este de Turquía pertenecían a Grecia. No es que Grecia los hubiera conquistado, como sucedió, por ejemplo, con el sur de Italia, sino que estaban ahí, los jonios estaban allí. Bueno, así que en Mileto quedaba lo que ahora es Turquía. Los milesios fueron fundadores en cierto modo, ¿no? Ya que no fundadores con piedra fundamental y con acto y con discursos, pero fundadores, digo, del pensamiento filosófico moderno, de la filosofía científica. Pero insisto, no se inventó la filosofía en un acto con la asistencia del ministro de Cultura de Mileto, no. Ni tampoco se pasó rápidamente del mito a la interpretación científica de los hechos. Sucedió todo de un modo muy pausado, a través de siglos. Y ahí tiene, por ejemplo, Tales de Mileto, del que hoy hablaremos, ¿no? Cuando hablamos de filósofos, no hablamos del término en su sentido actual. Me río porque para algunos la filosofía es una manera cualquiera de pensar o de proceder. Por ejemplo, nuestra filosofía es esperar atrás y salir de contragolpe. O nuestra filosofía es hacer las cosas bien, como dice una publicidad. Divino. O nuestra filosofía es no salir cuando tocan el timbre. Bueno, al llamar filósofos a estos tipos de Mileto, me refiero a Tales, pero también a Anaximandro y a Anaxímedes, los 3 milesios más ilustres. No lo hacemos en el sentido corriente. Ellos se ocupaban redondamente de las ciencias naturales, en la medida que podían, y no de lo que hoy podríamos llamar las leyes del pensamiento, las que aún no se habían convertido en tema de investigación. La filosofía no era ciencia de ciencias. A decir verdad, ni ellos mismos se llamaban filósofos. Una palabra que aparece después, que se usa después con nuestro querido amigo, el novelista Platón. El campo de estudio de estas personas lo constituía todo el dominio de la naturaleza hasta donde les era conocido. En aquel entonces la ignorancia era más vasta que ahora. O como dice Sábato, tal vez era menos vasta, porque cuanto más cosas se saben, hay un corpus enorme de nociones a ignorar. Por ejemplo, usted, Rolón, o yo mismo, si quiere, antes de la invención del telescopio, ni siquiera sabíamos que ignorábamos los nombres de los satélites de Saturno. No podíamos ignorar esos nombres, porque como no se habían descubierto, ni siquiera tenían nombre. Ahora bien, cuando se descubrió que Saturno tenía satélites, ahí apareció, se enriqueció el libro de nuestra ignorancia con el nombre de esos satélites de Saturno. No es esto exactamente lo que dice Sábato, pero sí lo que he dicho yo, ¿no? El artículo de Sábato se llama El porvenir de la ignorancia. Bueno, estos tipos se ocupaban de la ciencia. En las láminas de algunos cuadernos aparecen como los primeros científicos y sin duda su obra fue un paso hacia el desarrollo de la ciencia natural. Pero aquellos tipos se limitaban a observar, no hacían experimentos. Miraban y conjeturaban. Les parecía que, intuían que, de acuerdo con Aristóteles, la finalidad de los primeros filósofos griegos era descubrir el principio material del cual derivaba su ser, todo lo existente, y la persistencia de la sustancia, a pesar del cambio de condiciones. Esto es el embrión de un pensamiento científico. Es creer que hay unas leyes de la naturaleza
que se cumplen más o menos siempre. Y entre aquellos primeros filósofos se encontraba nuestro amigo y titular de la charla de hoy, Tales de Mileto. No se sabe cuándo nació. Se cree que fue alrededor del año 640 a.C. Su padre se llamaba Examio, y parece un nombre de futbolista paraguayo. Examio Fernández. Y por madre tenía a Cleobulina, que no se parece, me imagino, algún medicamento, ¿no? Componente de la sangre. Claro. Algunos dicen que tenía cierto origen fenicio, en fin. Y fue el primero que llevó el título de sabio cuando se nombraron los 7 sabios de Grecia. Los siete sabios de Grecia tienen una particularidad. No eran 7, eran más, y casi nunca hay acuerdo acerca del plantel, ¿no? Generalmente se habla de Tales, Pitaco, Bía, Solón, Quilón. Quilón era un filósofo muy arduo. Sí. Sus enseñanzas eran muy complicadas, las enseñanzas de Quilón. Estaba también Ferécides y Epiménides. Tales fue también arconte. El arconte es una especie de senador, era la dignidad política superior, casi real, ¿no? Porque eran 9 los arcontes, y el primer arconte era prácticamente un rey. Tales fue un hombre adulto en la época en que los persas atacaron Mileto y la destruyeron. Así que contribuyó a la defensa de la ciudad. Una defensa que por otra parte fracasó, ya que los persas la destruyeron, así que no lo enaltece en absoluto. Además de participar en esos asuntos públicos que se han dicho, ser un arconte, participar en la defensa de la ciudad, Tales se dedicó por entero a la especulación de la naturaleza. Según algunos no dejó nada escrito, y según otros dejó 2 cosas: del regreso del sol de un trópico a otro, que parece una novela de Henry Miller, y del equinoccio, que no parece nada. Tales fue el primero en estudiar la astronomía. Logró predecir los eclipses de sol. Logró incluso que sus predicciones se cumplieran, que es lo difícil, ¿no? Porque como predecir, también predice Orangel. Bueno, fue también el primero que averiguó la carrera del Sol de un trópico a otro. Ajá. Y quien, comparando la magnitud del Sol con la de la Luna, dijo que esta, ¿cuál? Me refiero a la Luna, ¿no? Era 700 veces menor que el Sol. Estaba equivocado, pero en aquel tiempo se pensaban que eran más o menos del mismo tamaño, cuando no pensaban que la Luna era más grande, que es lo que nos dice el sentido común. Bien. También fue el primero que concibió un sistema del cosmos tal que la Tierra, que para él era plana, ¿no?, estaba en una burbuja de aire, la cual a su vez flotaba en una masa de agua, y que las estrellas estaban clavadas en la burbuja. Bueno, ese fue el inaugurador del pensamiento científico, ¿no? Lo que pasa es que el pensamiento científico no consiste en acertar. Consiste en razonar. En razonar deducir. Podés equivocar, ¿no? Una equivocación hija de la razón, sin embargo, es peor todavía que una equivocación hija de una corazonada. Pero bueno, cuando Tales andaba estudiando el cielo, le sucedió aquel famoso accidente que tanto se cuenta en los anecdotarios, ¿no? En realidad fue la única anécdota es la única anécdota que se conoce de Tales. De tanto mirar al cielo, venía caminando, mirando para arriba, y se cayó en un pozo. Eso es lo único que se sabe de la vida de Tales. No es mucho, y ni siquiera es muy enaltecedor. Bueno, había una vieja que le dijo, que vio cómo se caía al pozo, incluso se lo dijo asomándose al pozo la vieja, ¿no? «Oh Tales», le dijo, «tú presumes de ver lo que está en el cielo cuando no ves lo que tienes a los pies». Esto les gustaba a los griegos, ¿no? Esa clase de historias complacía muchísimo el pensamiento griego. Creían, por empezar, que los sabios que así procedían, hay muchas anécdotas análogas, ¿no? A Pitágoras, por ejemplo, le preguntaron, a Anaximandro, le preguntaban por qué no se preocupaba por los asuntos de su patria y miraba al cielo. Y Anaximandro señaló al cielo
Dijo, esa es mi patria. Extraordinario, eso me gustó. Bueno, pero los griegos se complacían en relatar cómo los grandes hombres estaban preocupados por grandes asuntos y no veían lo cotidiano, ¿no? A los testigos esto le producía una sensación de perplejidad, pero también de amabilidad. Querían a los sabios, los consideraban importantes, si no, no hubieran sido tan famosos, pero sin embargo pensaban que había una cierta desmesura en esa preocupación continua por el funcionamiento del cosmos, y que esa desmesura pertenecía al rango de la iblis, justamente de los desmesurados, ¿no? También hay todavía en nuestros tiempos quien considera a las personas que usan demasiado su inteligencia como distraídas para los asuntos comunes. El prototipo de sabio en las malas comedias es el que se pone una media de un color y otra de otro. Bueno, en fin, yo qué sé. Lo peor es que a veces algunos tratan de garantizar su sabiduría exhibiendo su distracción. Es decir, pasando por alto el conocimiento entero del cielo. Fulano conoce enteramente el cielo, pero se pone una media de un color y otra de otro. Y entonces algunos, para sacar patentes de sabio, pasan por alto la primera cosa, y no conocen ni una sola estrella, ni saben absolutamente nada, pero eso sí, se ponen una media de un color y otra de otro. Tales estaba muy interesado por el calendario. Dice que dio el nombre de Triácada a la tercera década del mes. Esto no es nada, ¿no? Esto lo dice San Jerónimo, en realidad. San Jerónimo dice que Tales fue el inventor de las estaciones del año. Quiere decir que antes todo el año hacía el mismo clima. Antes de que Tales inventara esta cosa tan desagradable de hacer frío la mitad del año y calor la otra mitad. Según San Jerónimo, Tales fue también el que le asignó al año 365 días. Antes no había estipulación ninguna y los años tenían un número casual de días. Había años cortos de 2 días y años larguísimos de 2000. Al igual que Pitágoras, Tales defendió la inmortalidad del alma, queriendo decir con esto que creía en ella. No que la defendió, ¿no? ante algunos que pretendían matarla. Incluso según Aristóteles, discúlpeme, ¿no? Tales le atribuía alma a algunas cosas inanimadas, lo cual es un oxímoron, porque inanimado quiere decir no tener alma. No se trataba de... No, Tales le decía, por ejemplo, que la piedra imán tenía alma. Andaba siempre con un imán. Le parecía que por moverse aquella piedra tenía alma, como si todas las cosas que se mueven tuvieran alma. No es así, ¿no? Qué sé yo, hay cosas que se mueven y no tienen alma. Miren lo que he descubierto. La palabra alma es muy curiosa porque viene de ánima, que es también aliento y suspiro. Así como hemos dicho el otro día que es curiosa la palabra animador. Un animador, como Badía, de donde vengo ahora, me ha invitado gentilmente a su programa. Animador es un tipo que dota de alma a las cosas inanimadas. Un dios, digamos. ¿Qué? Un dios. Claro, como puede comprobar cualquiera que vea el programa de Badía. El animador tiene que ver con el aliento, con el suspiro, con el soplo. Así que un animador sería también un soplador. Como puede... No. Al igual que Pitágoras, Tales creía en la inmortalidad de ese soplo, de aquel aliento, de aquel suspiro. También, como Pitágoras viajó mucho, aprendió geometría en el Egipto, pero esto es un lugar común de las biografías, ¿no? Siempre que un griego sabe de geometría, dicen que la aprendió en Egipto. Según Diógenes Laercio, que es el campeón mundial de estas biografías, Tales inventó el triángulo rectángulo en un semicírculo, queriendo decir que lo descubrió, ¿no? Bueno, también inventó el triángulo escaleno, ese de 3 lados distintos, que son todos en realidad, el triángulo mal dibujado, que a mí me salen todos los triángulos escalenos. Y por supuesto el famoso teorema del que hemos hablado al comienzo de esta charla, el teorema de Tales. En Egipto parece que se hizo amigo de los sacerdotes y le dejaron medir las pirámides, los sacerdotes. Pero no con un piolín, como hubiera hecho yo, sino que las midió por medio de las sombras.
hizo una proporción respecto a su propia sombra, ¿no? Midió la sombra que él proyectaba y vio la relación que había entre esa sombra y su propia estatura. Después midió la sombra que proyectaban las pirámides e hizo lo mismo. O sea que no era tan tonto, ¿eh? No, siguió más o menos el razonamiento de su propio teorema, ¿no? Sí. Con la pero aquí hay mucha gente que dice, bueno, cualquiera se da cuenta de eso, ¿no? Tales no se da cuenta de las cosas que a mí me enseñaron en la secundaria. Claro. Parece que Tales fue amante de la vida solitaria, dicen que fue casado, que tuvo un hijo, otros dicen que no, que vivió soltero. Bueno, preferible no decir nada. Según Tales de Mileto, el principal elemento era el agua, el origen de todas las cosas. La tierra resultaba de que el agua se espesara. La tierra es agua espesa, Rolón. Y el aire proviene del vapor del agua. Y el aire da vida al fuego. No explicó por qué decía esto. El tipo decía esas cosas y parecía una discusión política actual. Uno dice algo, pero no dice por qué. Bueno, hay una cosa intuitiva, ¿no? Pensar que el agua es el origen de todas las cosas no era nuevo. Ya Hesíodo decía que el océano primordial era el que daba origen a todas las cosas. La inmensidad del mar favorece esa idea, esa intuición. Todavía hoy hay quien sostiene que la vida humana se gestó en un medio líquido, ciertamente. Parece que Tales se murió a los 78 años de edad mientras disfrutaba de unos espectáculos gimnásticos de la Olimpiada número 35. Ahí estaba en la tribuna, medio afligido por el calor y la sed, y murió sentado en los escalones del estadio. Ahí. Alguna vez le preguntaron a Tales acerca de la muerte, y Tales dijo que entre la muerte y la vida no había diferencia alguna. Entonces el interesado quiso hacerse el vivo e insistió, ¿y entonces por qué no te mueres? Y Tales le dijo, justamente porque no hay diferencia. No me gusta mucho, ¿eh? Se parece en su estructura, pero es muy inferior a la respuesta de otro de los sabios de Grecia, un pedante, ¿eh? El sabio, que era Solón, lloraba la muerte de su hijo, y un pedante le dijo, ¿por qué lloras si no tiene remedio? Y Solón le contestó, por eso, porque no tiene remedio. Eso es muy superior, ¿no? Está en el primer capítulo del sentimiento trágico de la vida de Don Miguel. Bueno, a mí me cae mejor Anaximandro, que creía en el aire más que en el agua, y creía en el apeirón, que era un poco todo, pero bueno, no importa. Solón también, ¿no? La cosa es así. Primero estos tipos empezaron a pensar que había una ley general para la naturaleza. No lo expresaban así, ¿no? Pero buscaban esto que dice Aristóteles que buscaban, un principio. Bueno, y la famosa idea de la sustancia. Era siempre la misma, aunque cambiara su aspecto. Esa es la sustancia, ¿no? Y cuando vieron que efectivamente podía pensarse que había algunas leyes, les pareció que estas ideas podían aplicarse a la sociedad. Y ahí Solón utiliza comparaciones, refiriéndose a la sociedad, ¿no? Diciendo que también hay leyes que se cumplen en el cuerpo social. En realidad todo esto es un avance de la razón sobre el mito. El mito piensa que la divinidad castiga al que obra mal. Pero ahí aparece Anaximandro. Mire cómo Anaximandro hace avanzar la razón sobre el mito. ¿Qué dice el mito? La divinidad castiga al que obra mal. Y Anaximandro piensa que hay como una especie de ley de compensaciones que es inherente a la naturaleza. Lo que sube se cae, lo que falla tiende a componerse o a pagar su falla. Como si hubiera una especie de justicia mecánica. Y aquí la razón está sustituyendo a los dioses. Pero finalmente hay un apetito de justicia, o a lo mejor un apetito de orden. Les gustaba que el universo funcionara con algún sentido. Especialmente a Anaximandro. Por eso a mí me resulta más simpático que Tales. Pero bueno, que esa anécdota del pozo no me resulta tan simpática. Y la otra que le contestó al tipo, que le contestó que no hay diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, qué sé yo. Bueno, pero en algunas cosas acertó, tan mal no estaba, ¿no es cierto? Así que le rendimos homenaje y a él y a Platón y a toda esta gente, ¿no?
Bueno, y a todos los que buscan algún sentido en el universo, a los alumnos argentinos podemos dedicar esto también, que han sufrido con el teorema de Tales y que sufren también otros males, ¿no? A ellos les deseamos que el país pueda darles mayor probabilidad de aprender bien el teorema de Tales y otras nociones, ¿no? Así que... ¿A quién más? No sé. ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? Bueno, ya que los hemos nombrado en este programa, a don Miguel de Unamuno y a don Ernesto Sábato, bueno, que han aparecido en este... Han aparecido citados, sí, mal citados seguramente, erróneamente. Bien, ¿con qué vamos a ilustrar esta recordación de Tales? Yo tengo acá el tango Tierra Querida. Es como una vindicación de la tierra como uno de los 4 elementos. ¿Usted de qué signo es, por ejemplo? De Escorpio. ¿De Escorpio es de tierra? No, es de agua. De agua. ¿Usted es Tronati? Géminis. ¿Y Géminis es de tierra? No, de aire. Yo soy de Tauro. ¿Tauro es de tierra? Sí, creo que sí. ¿Y qué tiene que ver eso con Tales de Mileto? No, que yo sepa nada. No, estamos hablando de los 4 elementos. La tierra, el agua, el aire y el fuego. Bueno, a fuego lento ya lo hemos pasado muchas veces. Sí. La milonga agua fresca, Sí. que alude al elemento preferido de Tales, no la tenemos. No. Clavel del aire, se me acaba de ocurrir recién ahora. Estaba pensando yo algo con aire. Así que hace un rato, que fue cuando elegimos el disco, el único elemento que coincidía con nuestra discoteca era la tierra, que para Tales no era otra cosa que agua espesa. Sí. Y ya que a los griegos les gustaba esta unión entre ellos y la tierra, Alejandro, ya que Tales de Mileto, fulano de tal lugar, claro, sí, tenían seguro. Un lazo muy fuerte con su tierra. Y entonces también, en ese sentido nacional, si vos querés, podemos usar Tierra Querida para homenajear a Tales de Mileto y a todos los milesios. Se me dirá que Mileto fue distribuida y que bueno, qué sé yo. Toca don Horacio Salgán. Adelante.